Mi nombre es Valeria Fernanda Ochoa Lugo y soy del equipo 4 y les vengo a hablar de la espectrofotometría. La espectrofotometría es una técnica analítica utilizada para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de una luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra. Con base en la ley de Berlember, esta medición también puede usarse para medir la cantidad de un producto químico conocido en una sustancia. Se basa en 4 principales fundamentales. Ley de Lambert, ley de Lambert-Beer, ley de Berlambert, transmitancia y absorción de las radiaciones. Espectrofémetro. Se trata de un aparato óptico que permite hacer atravesar una muestra translúcida por un haz de luz monocromática, lo que luego es detectada y cuantificada por un sensor y una electrométrica adecuada. La frecuencia de la luz puede ser variada ya que se dispone de una red de difracción. Esto permite conocer los espectros de absorción de líquidos coloreados y además se puede medir las concentraciones de distintos metabolitos. De hecho, estos instrumentos se usan a diario en química clínica para determinaciones de la concentración de distintos compuestos de la sangre, colesterol, glucosa, etc. Además, la actividad en CISAS del área de investigación se puede, con los métodos de espectro, que miden la radiación que se puede ser reflejada, absorbida o transmitida por la materia al interactuar con la radiación electromagnética. Columbimetría. Se llama columbimetría a un grupo de técnicas en química analítica que determinan la cantidad de materia transformada durante una reacción de electrólisis al medir la cantidad de electricidad en columbios consumida o producida. Fundamentos. Las valoraciones columbimétricas ácido-base se fundamentan en la electrogeneración de los iones titulantes H+ o bien 0H a partir de la electrólisis de una disolución acuosa en presencia de un electrolito química y electroquímicamente inerte, conocida como eléctrico soporte. Tipos. Columbímetros electroquímicos, columbimétricos de cobre, columbimétricos de mercurio, voltámetro de Hoffman. Aplicaciones de las variaciones columbimétricas, reacciones de neutralización, valoraciones de precipitación y de forma de complejos, valoraciones de oxidación, reducción, reacciones de Carl-Fisher, determinación del espesor de película, columbímetro electrónico, columbímetros electroquímicos. Existen dos tipos de categorías, que es la columbimetría potenciostática, que implica el mantenimiento de un potencial eléctrico constante durante la reacción mediante un potenciostato. El otro, llamado valoración columbimétrica o columbimetría amperostática, mantiene la constante corriente, medida en amperios, utilizando un amperostato. Sus métodos son: la columbimetría utiliza la siguiente ecuación: G = mqnFn. G es la sustancia electrolizada, m es la masa atómica, n es el número de electrones transferidos durante el proceso de electrodos, q es el número de columbus que pasan a través de la solución, f es el número de faradios equivalentes. Soy Ángel Israel González Torres y voy a hablar sobre la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es un método que se enfoca principalmente en la medicina. Con este método nosotros podemos obtener imágenes de alta resolución del interior de un paciente. Con este podemos obtener información sobre posibles tumores o heridas internas. Estos son los equipos especializados para ese trabajo. Se fundamentan en cómo los núcleos atómicos interactúan con la radiación electromagnética no ionizante. Los componentes de un equipo de resonancia magnética son el imán. Este generará un campo magnético poderoso y alineará los átomos para que sea más fácil manejarlos. También tenemos la bobina de radiofrecuencia. Esta emitirá ondas de radiación no ionizantes. Esto hará que los átomos absorban esa radiación
que después serán emitidas. Aquí es donde tenemos el tema de la absorción de la radiación. Después de esto, los átomos emitirán de nuevo la radiación, los cuales serán detectados por una antena para posteriormente mandar estas señales a una computadora donde se procesará la información para generar las imágenes detalladas. Estos son los ejemplos de lo que podemos obtener con este método. Aquí tenemos un corazón bombeando y aquí tenemos la imagen de un cerebro. Sobre los riesgos del uso de la resonancia magnética, no existe ninguno que tenga que ver con la radiación, ya que este método utiliza radiación no ionizante. A diferencia de las radiografías donde se utilizan rayos X, los cuales son de onda corta, estos transportan demasiada energía y dañan los tejidos. El único riesgo que tiene son para las personas que tienen implantes que tengan metal. Por ejemplo, marcapasos, implantes cloqueares y otras prótesis que contengan hierro. Esto por el fuerte campo magnético que genera el imán. En resumen, ¿para qué se usa la resonancia magnética nuclear? Se usa en el ámbito médico para obtener imágenes de alta resolución sobre los órganos de los pacientes, sin usar radiación ionizante. ¿El uso de la resonancia magnética es peligrosa para nuestra salud? No. En este método se utiliza radiación no ionizante. Esa transporta tan poca energía que no es dañina para nuestros tejidos, a diferencia de los rayos X que se utilizan en las radiografías. Mi nombre es Héctor Hernández, soy del equipo 4. Yo les estaré hablando de la nefalometría. Para empezar, ¿qué es la nefalometría? La nefalometría es un procedimiento analítico que se basa en la dispersión de la radiación que atraviesan las partículas de la materia. Cuando la luz atraviesa un medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólidas, se dispersa en todas las direcciones y como consecuencia se observa turbia. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué se utiliza la nefalometría? Se utiliza en el análisis de la cantidad química del agua para determinar la claridad y para el control de los procesos del tratamiento. Estos métodos pueden ser también apropiados para los ensayos cuantitativos que se usan complejos, antígeno, anticuerpo o para medir la cantidad de proteínas en fluidos. ¿En qué nos sirve la nefalometría? La nefalometría cuantitativa es un examen de laboratorio para medir la forma rápida y precisa de los niveles de ciertas proteínas llamadas inmunoglobinas de la sangre. Las inmunoglobinas son anticuerpos que nos ayudan a combatir con una o varias infecciones. Este examen mide específicamente las inmunoglobinas IgM, IgG e IgA. Para empezar, ¿qué es el nefelómetro? El nefelómetro es un instrumento utilizado para medir partículas suspendidas en una muestra líquida o en un gas, de modo que en una fotocelda colocada en un ángulo de 90 grados con respecto a una fuente luminosa detecta la radiación para las partículas presentes en la suspensión. Asimismo, la luz reflejada por las partículas hacia la fotocelda depende de la densidad de las partículas. Ustedes me preguntarán, ¿cómo es el neflómetro? Aquí hay una imagen de un neflómetro. Es un nombre raro, lo sé, pero aquí les pongo esta imagen para que se den una idea de cómo es este instrumento que se utiliza. Para concluir, les dejo estas dos preguntas de cuestionario. Esta pregunta se me hace muy interesante, ya que ¿cuál es la diferencia entre la nefalometría y la turbidimetría? Que hay personas que piensan que es casi lo mismo y se utilizan el mismo instrumento, pero ahorita se los digo. La nefalometría se basa en la medición de la radiación dispersa, en cambio, la turbidimetría en la medición de la densidad de un haz disminuido, o sea, no es lo mismo. El instrumento usado en la nefalometría es el neflómetro, se asemeja al fluoridómetro. En cambio, en la turbidimetría se utiliza el turbímetro. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el proceso de la nefalometría? Yo les coloqué esta imagen, no la pude colocar en español, pero la conseguí en inglés, y ahí nos explica cómo es que se va haciendo el proceso de la nefalometría con estos dibujitos. Sería todo de mi parte, gracias por escucharme, paso a mi siguiente compañero.
Buenas tardes, mi nombre es Aldo Caleb y nos tocó el tema absorción de la radiación. El objetivo es analizar experimentalmente la actividad de la absorción de la radiación, analizando información e investigar acerca del tema, lo cual lo llevará a cabo el equipo 2. Primera cuestión, ¿qué es la absorción de la radiación? En física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual dicha radiación es captada por la materia. Esta radiación, al ser absorbida, puede ser bien remitida o bien transformarse en otro tipo de energía como calor o energía eléctrica. ¿Qué absorbe la radiación? La absorción es el otro fenómeno de interacción entre la radiación y la atmósfera. Las tres moléculas presentes en la atmósfera que contribuyen en mayor medida a la absorción de radiación son el ozono, el dióxido de carbono y el vapor del agua. El ozono absorbe radiación en el rango del ultravioleta. ¿Cómo se construye un espectro de absorción? Si hacemos pasar la luz blanca por una sustancia antes de atravesar el prisma, solo pasarán aquellas longitudes de onda que no hayan sido absorbidas por dicha sustancia y obtendremos el espectro de absorción de dicha sustancia. Cuestionario 1. ¿Por qué es importante la absorción de radiación? La absorción de radiación infrarroja procedente de la Tierra es importante en el balance energético de la atmósfera. Esta absorción por los gases traza caliente la atmósfera, estimulándolos a emitir radiación de onda más larga. Número 2. ¿En qué beneficia la radiación? Dependiendo de la dosis y de energía, la radiación ionizante es un agente muy efectivo para diagnosticar enfermedades y tratar algunos tipos de cáncer, ya que puede destruir células y por eso provoca cambios en los tejidos. Aquí, como pueden observar, son dos imágenes de espectro de absorción. Ahí como pueden checarlos, eso es un espectro de absorción y ya lo mostré en dos diferentes imágenes. A continuación pueden checar las referencias de donde saqué toda mi información y es todo. Gracias por su atención.